Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Sábados Laborales. Perdonen por la demora, en realidad hemos tenido unos problemitas técnicos, pero aquí estamos justo para conversar sobre contratación laboral general. Como siempre, Dante Botton, mi amigo y colega del estudio de abogados en el cual trabajamos, tenemos a bien el día de hoy conversar justamente sobre la contratación laboral y para ello Dante tiene algunas palabras iniciales. Hola Elías, qué gusto verte y escucharte. Y sí, efectivamente, pedimos también reiterar las disculpas por estos inconvenientes que la tecnología ya nos tiene acostumbrados, pero bueno, ya estamos aquí para conversar de un tema, creo yo, interesante como es la contratación laboral. Es cierto. Bueno, contratación laboral, evidentemente, estamos hablando pues de contratación formal, ¿no? Cuando ya estás en una planilla, ya estás percibiendo gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, acorde al régimen laboral en el cual te encuentres. No puede ser el régimen general, que es el común, que todos conocemos, el 728, o el régimen de la micro y pequeña empresa, o el régimen de la trabajadora del hogar, que en realidad es casi similar al 728. Justo lo conversábamos hace unos días con Dante, pero ya estamos hablando de un trabajo formal, ¿no? Que es, hoy en día, me parece, Dante, corrígeme, 30%, 20% de la población económicamente activa. Sí, bueno, era, ¿no? Antes de la pandemia era el 30%. Hoy ya deberíamos estar, bueno, no tenemos números exactos, pero podemos hacer un cálculo algo apresurado entre 22, 23%. O sea, 2 de cada 10 trabajadores están en planilla. Obviamente 8 están fuera de planilla, están en la informalidad total, ¿no? O sea, ahí todo lo que vamos a conversar el día de hoy le es aplicable, bueno, de alguna manera, claro, pues en aplicación del principio de primacía de la realidad, pero siempre y cuando el trabajador lo reclame y lo exija. Y si es que el empleador puede ser plenamente identificado, porque en estas relaciones informales el empleador a veces ni siquiera está constituido como una persona jurídica, a veces se entrelazan personas naturales, y es ya se complica totalmente el escenario del trabajador. Eso no es trabajo decente, obviamente, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y el día de hoy vamos a enfocarnos justamente en ese tema de la contratación laboral porque es un tema que en nuestra legislación tiene un tratamiento bastante peculiar, ¿no? Porque tenemos dos tipos de contratación laboral, ¿no? Una que puede ser denominada contratación laboral directa, en donde el empleador se hace cargo de una planilla de trabajadores y de manera individual e inmediata, ¿no? Presto servicio, voy a trabajar en la oficina de tal persona o de tal persona jurídica, entonces es mi empleador. Pero también ocurre que es la otra forma de contratación, también tiene efectos laborales, que es la indirecta, ¿no? Donde estamos hablando quizá de una tercerización de servicios, de una intermediación laboral, ¿no? Para los cuales tienen tratamiento especial, normas especiales, requisitos importantes que también deben de cumplirse. En el caso de las empresas de intermediación, tienen que tener una forma societaria establecida, algunas obligaciones adicionales, ¿no? Lo que hoy nos vamos a enfocar, Dante, es en la contratación laboral directa, ¿no? En donde tenemos a un empleador, por lo general solo uno, o de repente puede ser un grupo de empresas, y a un trabajador del otro lado, ¿no es cierto? Sí, En ese efectivamente. caso, Dante, en cuanto tenemos esa contratación laboral directa, ¿qué modalidades tenemos a grandes rasgos para poder ir aterrizando poco a poco en el tema? Claro, sí, no, porque si tuviéramos que hablar de todo lo que es contratación laboral, uy, con mucho gusto, ¿no? Pero no, seguramente las personas ya un fin de semana, un sábado laboral no puede durar tanto porque viola el principio de razonabilidad y proporcionalidad de quienes nos ven, no el nuestro, ¿no? Sino el de quienes nos ven. Claro, es la contratación laboral directa, ¿no? Estamos hablando de quien presta los servicios y de quien recibe los servicios. Hay una relación jurídica contractual sin ningún intermediario, ¿no? O sea, yo soy el trabajador y quien recibe mis servicios es mi empleado, ¿no? Así de sencillo es la relación laboral más común, es la que hemos estado acostumbrados durante toda, digamos, la vigencia, la existencia del derecho laboral. Y ya luego se han incorporado muchísimas formas adicionales, como tú mencionabas, la contratación laboral indirecta, es decir, quien recibe los servicios no o a favor de quien se prestan los servicios no necesariamente es el empleador, sino estamos hablando, por ejemplo,
de empresas usuarias o empresas principales, en los casos de intermediación o de tercerización, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos en extenso en otra sesión. Lo que se trata es de analizar esta relación mucho más simple, pero no por eso compleja, ¿no? O sea, a la misma vez compleja, ¿no? Claro, si tú contratas a un trabajador, hay muchas cosas que vienen ya a tener, digamos, se deben, si tú contratas a un trabajador, la legislación te permite hacerlo básicamente de dos maneras, ¿no? Una, a plazo indefinido y la otra a plazo fijo, ¿no? Que su, ¿no? Creo que había un temita ahí con la conexión. Un pequeño delay, pero ¿Me sí, sí, escuchas bien ahí? tenemos a tiempo indeterminado o indefinido y a plazo fijo, como bien nos indicabas, ¿no? Exacto. Entonces, en el plazo indeterminado, ¿cuáles son algunas características? Que se suele decir de que no se necesita casi ninguna formalidad, porque puede ser verbal o por escrito. O sea, tú puedes contratar a un trabajador, no tener un contrato de trabajo firmado y tenerlo en la planilla, inscribirlo en el plan, etc., ¿no? Pero eso no es tan cierto, ¿no? Eso es teóricamente cierto, pero en la práctica no lo es porque hay una serie de obligaciones que los empleadores tienen que acreditar al contratar a un trabajador. Por ejemplo, el o poner en conocimiento del trabajador las reglas de seguridad y salud en el trabajo, las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, los temas de prevención contra el hostigamiento sexual, entre otras obligaciones. Entonces, si no tienes un contrato escrito, ¿cómo acreditas que, ¿no? que les diste las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y las pautas de prevención contra el hostigamiento sexual? O sea, ya esta afirmación de que puede ser el contrato verbal hoy en día cae un poco en desuso porque necesitas acreditar en el momento mismo de la contratación una serie de obligaciones. Correcto. Correcto. Y ese tema del contrato verbal, digamos, algunos nos preguntarán entonces, ¿para qué existe, no? Quizá lo podemos encontrar un enlace con el tema del principio de primacía de la realidad, ¿no? Justamente lo que la legislación hace es dejar un poco abierta la posibilidad de generarse un contrato de trabajo con la finalidad de no limitar, ¿no? Puede ser, no limitar la aplicación del principio de primacía de la realidad, ¿no? Puede ser que una persona esté prestando de forma efectiva unos servicios, pero no esté contratado, no esté en planilla, por ejemplo, y allí servirá ese tema de la teoría, ¿no? Se aplica recién allí la primacía y se aplica que se entiende que hay una relación laboral iniciada con un contrato verbal. Pero sí, es muy cierto lo que nos dice Dante, porque desde un punto de vista formal, ordenado sobre todo, de una gestión de la contratación a la interna de la empresa, es eso, tenerlo por escrito, ¿no? Tener la casa ordenada implica tener los parámetros de contratación debidamente claros, y además, creo que aquí, Dante, tú me puedes ayudar porque el contrato de trabajo es una herramienta fuerte si lo analizamos desde el punto de vista de las fuentes del derecho del trabajo. No tenemos fuentes que pueden ser acordadas entre el empleador y el trabajador, contrato, algunos convenios, por ejemplo, ahora que hemos estado en el tiempo de pandemia, ¿no? De reducción de jornadas, reducción de remuneraciones. Ese tipo de contratos o de convenios tienen fortaleza porque vienen de ambas partes que lo reconocen y lo pactan de esa manera. Pero si dejamos de utilizar el contrato, por ejemplo, y empezamos a utilizar las políticas de manera individual, entonces como que es fuente de derecho del trabajo, no es fuente de obligaciones y del deber, pero frente ya luego a un reclamo de obligaciones de parte del empleador o reclamo de obligaciones de parte del trabajador, lo que va a tener un poco más de consistencia es el acuerdo de voluntades. Te corté, disculpa, Dante. Creo que Dante tiene un problema, un pequeño problemita con la señal, pero ¿me escuchas bien, Dante? Dante, ¿me escuchas? A ver, mientras que antes se puede restablecer la conexión, lo que les explicaba es que, claro, tenemos un contrato o un documento convenido en donde están las Te escucho. obligaciones del trabajador. Ah, ¿me escuchas ahora sí?
A ver, creo que he tenido un pequeño problema. Se está volviendo a conectar. ¿Ahora sí me escuchas, amigo? Estás en silencio. Sí, ahora sí te escucho, disculpa. No sé, creo que No te acá preocupes. en- nos han, nos han boicoteado, creo, Elías, el internet. Sabotaje, sabotaje. No, no, sí te escuché muy claro y estaba hablando y me di cuenta que había salido de la reunión, perdón. Claro, lo que pasa es que en el derecho del trabajo solemos olvidar que el contrato es básicamente un mecanismo muy fuerte de autorregulación de intereses, ¿no? Y nos hemos olvidado de eso porque, claro, en su gran mayoría, las obligaciones, derechos y deberes de las partes de la relación laboral están establecidas en la ley, pero no nos olvidamos a la misma vez que hay una serie de cosas que no están en la ley y que pueden ser claramente, insisto, autorreguladas por las partes, Correcto. porque para eso está el contrato, para repetir lo que dice la ley, ¿no? Es cierto, no está Sí para me repetir lo que escuchas, dice la ¿no? ley. Sí, hay un pequeño Exactamente, delay de repente, pero sí, sí te escuché claro, fuerte y claro. perdón. Y a ver, voy a ver qué puedo hacer, pero a mí me sale aquí como que todo está ok, bien raro. Bueno, siempre tiene que haber una primera vez aquí en sábados laborales, no una cosa así. Y ya, lo que te decía es eso, pues, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones a pensar y dices, oye, ¿qué cosas podría regular en mi contrato de trabajo? O sea, tú dices un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los temas de ius variandi, ¿no? Podrías regular los temas de modificación del centro de trabajo, modificación de la remuneración, modificación de las obligaciones, etc. O sea, incluso la movilidad funcional la podrías regular ahí, ¿no? O sea, podría decir, oiga, señor, usted trabaja en este lugar, pero usted podría también ser cambiado a esta otra tienda para prestar servicios, ¿no? Podrías regular los temas de la remuneración. O sea, tienes una remuneración variable y por ejemplo, en el contrato de trabajo establezco todas las circunstancias que tienen que ver con eso, ¿no? Y también podríamos regular en el contrato de trabajo, por ejemplo, los pactos especiales del contrato de trabajo, ¿no? Como el pacto de permanencia, el pacto de exclusividad y el pacto de no competencia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y Dante, con relación a eso, justo el tema del pacto de permanencia, ¿qué significa en el tema de contratación laboral? El pacto de permanencia supone de que el trabajador se obliga a prestar servicios durante determinado espacio de tiempo para una empresa, como contraprestación de una capacitación especial, podría ser un caso, o como contraprestación de una retribución adicional, ¿no? Supongamos que, para no dar un ejemplo de nosotros, un trabajador X, ¿no? Está prestando servicios en una empresa y hay una empresa de la competencia que desea sus servicios, ¿no? Entonces, esto usualmente pasa en personal de mando medio o de mando directivo, ¿no? Entonces tú quieres contratar talento, quieres captar talento, ¿no? Entonces tú dices, oye, a mí me gusta ese trabajador, tiene un buen performance, ¿cómo hago para jalarlo, ¿no? Entre comillas, la jerga de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo hago para jalarlo, atraerlo a mi empresa? Entonces tú dices, una Ujú. forma es un pacto de permanencia. O sea, le dice, señor, mire, usted viene a trabajar acá, a usted le vamos a pagar X, ya no le pagamos X, sino le pagamos X más un monto adicional, obviamente superando quizás las expectativas del mercado, con la condición de que usted no se vaya de la empresa durante determinado tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera ganan ambos, ¿no? Porque el trabajador recibe una retribución adicional al mercado. Eh, Vamos a dar un ejemplo, gana, no sé, 5.000 soles y no le pagan 5, sino le pagan 8. Entonces él dice, oye, genial, ¿no? Voy a ganar, mira, casi un 35% más. Pero, claro, se tiene que quedar durante determinado tiempo y de esa manera el empleador garantiza o asegura su inversión. Traer talento genera un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese talento se va de la organización, conseguir otro talento es otro problema.
la rotación, ¿no? De personal. Entonces, ese es el pacto de permanencia, ¿no? Lo malo es que no está regulado entre nosotros, ¿no? Entonces, las reglas que tenemos son básicamente jurisprudenciales, ¿no? Claro. Y ahí básicamente las reglas nos dicen que tenemos que darle algo al trabajador, ¿no? Por lo general es una capacitación. Porque claro, del lado del trabajador lo que tenemos es una renuncia a no irse, de repente encuentra otro trabajo mejor y puede salir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho en la contratación de los deportistas, ¿no? De los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Yo traigo a un determinado jugador para mi plantilla y por lo menos espero que se quede una determinada cantidad de temporadas hasta para que recién pueda ser un trabajador o tenga la carta pase libre, ¿no? Es algo que suele ocurrir en ese rubro, pero también como tú bien dices, al interior de la empresa cuando quiero traer a talento, y claro, eso dependerá mucho de la política interna, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Si de repente tenemos valores internos que en lugar de traer otros, podemos promocionar, ¿no? Pero claro, te entiendo muy bien la figura de traer talento que internamente quizá no lo tenemos, y ahí podría aplicar el pacto de permanencia. Pero ahora, ¿hay algún plazo de la línea jurisprudencial que podamos extraer o todavía eso queda en cada caso concreto? Mira, ahí en el sector público sí tenemos una norma, lo que pasa es que sí tenemos una norma en el sector público que regula específicamente el pacto de permanencia, ¿no? Ujú. Pero esa norma dice que estará vigente hasta que se implemente la ley del servicio civil, ¿no? Entonces, o entre en vigencia la ley se implemente la ley del servicio civil. Entonces, claro, eso es llamativo, ¿no? Porque tú dices, pero se ha implementado la ley del servicio civil en algunas pocas instituciones. Entonces, es como que bien raro de determinar si esa norma está vigente o no, dependiendo de dónde sea que miremos su aplicación, ¿no? Porque no es que la ley del servicio civil ya está implementada en toda su extensión, en Bueno, todas las instituciones públicas, ¿no? Pero teniendo como claro. referencia esa norma nos dice que el trabajador, si recibe una capacitación, tendría que quedarse el doble de tiempo que duró la capacitación. O sea, si por ejemplo fue una maestría que dura normalmente 2 años, se podría quedar hasta 4. Ese podría ser un límite más o menos razonable en nuestro ordenamiento, ¿no? El doble de lo que dure la capacitación. Pero ese es en el caso que tengamos capacitación. ¿Qué pasa si es pacto de permanencia no por capacitación, sino por una retribución adicional interesante, como en el ejemplo que conversábamos? Igual, lo que mencionamos en alguna de las sesiones ahora, el principio de razonabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente no será razonable un pacto de permanencia donde te tengas que quedar pues 10 años, ¿no? O sea, obviamente tú dices 10 años obligándote a quedar en una misma organización, eso parece excesivo porque es una restricción eh, irrazonable, desproporcionada a la libertad de trabajo, ¿no? Pero yo creo que hasta 4 años, 2, 3, 4, podría no. Habría que analizarlo cada caso en concreto, pero creo que 4 años, si al inicio todos estábamos contentos y felices, podría ser un plazo que debería ser respetado, ¿no? Pero como te digo, depende del caso, ¿no? Porque eh, también hay que entender que el trabajador podría tener mejores opciones, pero en ese caso tendría que saber que tendría que pagar la cláusula penal que se establece en el pacto de permanencia. O sea, de poder irse, se podrá ir. El tema son las consecuencias patrimoniales que tendrá que afrontar. Exacto, justo ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento? Y nuevamente regresamos a la verdadera utilidad del contrato de trabajo, ¿no? Porque si no tienes una cláusula penal pactada, no la puedes imponer de forma unilateral, ¿no? Entonces, tendrías que regirte por las reglas generales de la inejecución de obligaciones, y establecer ante un juez todos los parámetros para que éste diga, por este incumplimiento de que el trabajador se fue al tercer año cuando tenía un pacto de permanencia por 6, te debe pagar como de resarcimiento, qué sé, 10.000 soles, ¿no? 5.000 Claro. soles. Y si Algo, realmente algo, algo Elías, tiene más negocio. quisiera saber tu opinión porque se viene ocurriendo a veces, es, claro, todos sabemos que la renuncia de un trabajador genera algunos problemas en las empresas, ¿no? O sea, claro, muchas veces estas renuncias pueden ser al año, a los 2 años, 3 años, pero a veces son muy próximas, ¿no? Son renuncias, o sea, uno ingresa a trabajar en una empresa, recién se está acomodando,
y estaba justo en el procedimiento de selección de otra empresa y resulta que justo, ¿no? Ya lo llamaron para la otra empresa, entonces termina renunciando de la primera empresa que ya lo había contratado y todo lo demás. La pregunta es, ¿podría yo plantear en el contrato de trabajo una, una especie de resarcimiento, cláusula penal, si el trabajador renuncia antes de determinado periodo de tiempo? No estamos hablando de pacto de permanencia, sino de un Ujú, ujú. supuesto común. Te doy, voy a poner un ejemplo que me consultaron una vez, ¿no? Me dijeron, supongamos, somos una cadena de pollerías, ¿no? Y tú dices, ya, una pollería, ya. ¿Quién es la persona clave en una pollería? Es el maestro asador, tiene su nombre, ¿no? Sí, El sí, hornero. el hornero, ya. Sí, sí, el hornero. Este, y claro, imagínate que se va el hornero. No es que al día siguiente ya conseguiste un hornero, y si se te va el hornero, se va el negocio, ¿no? Entonces, no es que se va el hornero y tú publicas ahí, ¿no? Una convocatoria y al día siguiente tienes un hornero, ¿no? Porque no es así, no funciona así. Sí te va a tomar algunos días. Y la ley nos dice que si el trabajador renuncia, claro, lo puedes hacer quedar hasta 30 días, efectivamente. Pero finalmente el trabajador se podrá ir. O sea, el trabajador puede renunciar, se va a ir, tú podrás iniciar tu procedimiento de disciplinario por abandono de trabajo, pero eso no te va a solucionar el problema del hornero. No es suficiente desincentivo el problema del hornero. ¿Podrías ahí, tú qué opinas, Elías, de poner en el contrato de trabajo una especie de cláusula penal o autorización de descuento, qué sé yo, para desincentivar las renuncias de este tipo, ¿no? Incluso se está viendo en algunos países que está muy de moda el tema de las renuncias, ¿no? Las renuncias en masa incluso, ¿no? Y eso atenta contra la libertad Como un de tipo de empresa. protesta, una El especie de tipo de protesta. protesta, Sí, exacto. Es sí, una sí, renuncia sí. no por una causa individual, sino como causa general, ¿no? Como una protesta. Entonces, ¿qué nos puede decir el contrato de trabajo para tratar de ayudar en este tema? Mira, es un caso bien interesante. Y yo lo plantearía únicamente en los puestos claves. ¿Por qué? ¿No? Por el tema de razonabilidad, ¿no? Es algo así como el tratamiento del cargo de confianza. Hay algunos puestos que sí califican como de confianza, pero solemos encontrar en algunas empresas que el 100% o el 99.9% de la planilla está calificado como de confianza cuando ello en realidad no es así, ¿no? Si un juez puede analizar ello, te va a decir, oye, en realidad el 1% realmente es de confianza y el resto no. Entonces, cuando tienes también ese tipo de problemas de salida, y claro, son puestos claves que te pueden generar un perjuicio, desde mi punto de vista sí podrías colocar alguna cláusula penal por el no cumplimiento del plazo que te debías quedar de acuerdo a la ley de los 30 días, porque muchas veces es el problema, que no se quedan los 30 días, para poder desincentivar el tema de las renuncias intempestivas. En los demás puestos, mira, que yo te podría decir, lo puedes colocar, pero el problema va a ser cuando va a ser analizada esa cláusula por un juez o por un inspector de trabajo. No va a superar fácilmente el tema de razonabilidad, porque va a decir, oye, si este señor, sin desmerecer los puestos, ya, este señor se encargaba de llevar el documento del punto A al punto B, ¿qué tanto te perjudica si esa labor también la podía hacer otro trabajador o un personal administrativo adicional? Le La asignas una rotación labor adicional. es además un riesgo que asume el empleador, ¿no? Al menos de la mayoría de los puestos de trabajo. Es parte de, ¿no? Y claro, muchas veces se piensa que el tema de selección es algo tan sencillo, ¿no? Como tú bien decías, no me voy a demorar de repente 30 días, pero lamentablemente es lo que la ley establece. Pero para poder generar una contratación responsable de un personal, le toma un poco más de tiempo. Y sobre todo la búsqueda de los postulantes, ¿no? Si es que es un puesto clave, te va a tomar más tiempo y no es necesariamente los 30 días. Pero yo sí consideraría colocar esa cláusula dentro de los puestos claves al menos para desincentivar ese tema de las renuncias intempestivas, ¿no? Me parece Correcto. que te fuiste un toque también. Sí, no, no sé, Dios mío, qué está pasando. Porque acá me sale que el internet está bien, pero bueno, en fin, en fin, No, en por fin. momentos te veo en otra dimensión, te veo por ahí. Pero Te sí, decir, es y Elías, bastante interesante. ¿y el periodo de prueba? ¿Qué es el periodo de prueba? Porque es una de las instituciones más importantes de la contratación laboral.
Es cierto, es cierto. Vamos a tener una sesión para conversar más a profundidad, pero en estricto el periodo de prueba es un periodo de adaptación que mucho se dice que es del trabajador al empleo, ¿no? Pero, perdón, claro, de la evaluación que hace el empleador respecto del trabajador al empleo, pero en realidad el periodo de prueba se aplica para ambos lados, ¿no? Tanto el trabajador puede renunciar sin esta exigencia de los 30 días durante el periodo de prueba, como el empleador puede ejecutar un despido o una extinción de la relación laboral sin asumir el pago de la indemnización por despido arbitrario o la posibilidad de reincorporación en el empleo, ¿no? En realidad lo que te permite el periodo de prueba es justamente eso, evaluar un periodo en el cual se evalúan las actitudes, si es que realmente es una persona adecuada para el puesto de trabajo, y dentro de este periodo tú puedes hacer una desvinculación sin ninguna contingencia, en teoría, ¿ya? Porque hay algunos pronunciamientos también que quizá lo podemos tratar un poquito más adelante, pero que sí podrían empezar a desnaturalizar ello. Eso en Dijimos, cuanto al periodo. dijimos, Elías, que la contratación laboral directa tiene contratación a plazo indeterminado y que los contratos podían ser verbales, pero que finalmente tendrían que ser escritos porque se desaprovecha una excelente oportunidad para autorregular los intereses de las partes de la relación laboral, ¿no? Pero y en cuanto a los Correcto. contratos sujetos a modalidad, ¿cómo funciona este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay en la contratación sujeta a modalidad que realmente es la gran mayoría de trabajadores, ¿no? La gran mayoría de trabajadores están bajo esta modalidad, ¿no? Es O esta cierto, es forma de cierto. contratación. El periodo de prueba aplica tanto a contratos a tiempo indeterminado como a contratos a plazo fijo o los sujetos a modalidad, ¿no? Ahí tenemos, digamos, a grandes rasgos tres modalidades, ¿no? El periodo de prueba legal, que son los 3 meses, que incluso de repente no lo consignas como una cláusula, se entiende establecida en el contrato, pero por el contrario, si tú estableces que se va a exonerar el periodo de prueba, allí sí tú te excluyes de la norma, recién allí, de manera expresa. La siguiente tipología es la de los 6 meses, que corresponde a los trabajadores de alta especialización o trabajadores de confianza, y luego tenemos a los trabajadores de dirección, que es de 1 año, ¿no? Y eso aplica independientemente de la forma de contratación y evidentemente, digamos, estos supuestos de ampliación de los 6 meses y del año sí requieren un pacto expreso y una especificación de por qué, ¿no? Si es un trabajador de confianza o si es un trabajador altamente especializado o uno de dirección. Ahora, una consulta, Dante, justamente con relación a ello y jalando un poco la pregunta anterior que me hacías. La evaluación de un periodo de prueba, el establecimiento de los 3 meses, ciertamente es una arbitrariedad, o bueno, es parte de la libertad que tiene el legislador de establecer un determinado número de meses. Pero siendo prácticos, siendo pragmáticos, ¿realmente durante los 3 primeros meses de la relación laboral se podría analizar, no al 100% ya, pero por lo menos que te dé una idea de que esta persona sí es adecuada para el puesto de trabajo, sí va a poder cumplir las metas de cumplimiento, por ejemplo, al interior de la organización, o se requeriría de repente algún tiempo mayor? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que lo que pasa es que si comparamos a nivel de otros países, realmente nuestros periodos de prueba sí son bastante extensos, o sea, si los comparamos con otros países. O sea, es cierto, en algunas legislaciones los periodos de prueba son mucho más acotados, e incluso no se hace necesariamente esta distinción en cuanto a los trabajadores de confianza y a los de dirección. A mí me parece que nuestra forma de regular el periodo de prueba es bastante adecuada, ¿no? Y que 3 meses, claro, quizás no sea lo suficiente en algunos casos, pero te puedes dar una buena idea de si alguien va a compatibilizar con la organización, con su misión, con su visión, con su objetivo, con la forma de trabajo, con los colegas, etc. Obviamente después pueden venir desavenencias, ¿no? Este es uno de los graves problemas, ¿no? Que superado el periodo de prueba, hay mucha gente, muchos trabajadores que lamentablemente, pues durante el periodo de prueba, pues son lo máximo, digamos, se muestran, ¿no? una,
un ímpetu, unas ganas de trabajar y todo, pero una vez superado el periodo de prueba, es como que hay una especie de metamorfosis, ¿no? Utilizando la analogía kafkiana, ¿no? Entonces, pero no son la gran mayoría, pues, ¿no? Son los menos, ¿no? Pero hay de estos casos, ¿no? Entonces, eh, tú me dices, hay que modificar la legislación por algunos casos, yo diría que no, que se debería seguir quedando en 3 meses. Lo que a mí sí me queda claro es que estos 3 meses son absolutamente necesarios, ¿no? Absolutamente necesarios. O sea, no veo cómo, salvo proyectos de ley bastante irracionales, ¿no? Que vienen ocurriendo últimamente, pero no creo que alguien con 2 dedos de frente y no más como yo, ¿no? Este, eh, quitaría de nuestra legislación, o sea, tú le preguntas a cualquier persona, señor, ¿usted cree que el periodo de prueba es necesario? Te diría sí, por supuesto, porque no tengo ni idea de cómo va a trabajar. O sea, ¿cómo evalúas que alguien va a trabajar bien? Pues, trabajando, pues, o sea, es la única manera, ¿no? Entonces es un en la cancha, mecanismo pues. bastante útil en la cancha, claro, trabajando. En la entrevista tú puedes, en el procedimiento de selección tú puedes, sí, notar algunas cosas, algunas, ¿no? Pero finalmente tú quieres ver cómo se interrelaciona, si es una persona honesta, respetuosa, proactiva, entre una serie de habilidades blandas. Quizás en la selección de personal tú puedes ir más a los temas duros, ¿no? O sea, el conocimiento, si tiene más o menos alguna idea de lo que tiene que hacer, algún perfil, puedes evaluar el perfil, pero las habilidades blandas es más difícil verificarlas en los procedimientos de selección, ¿no? Entonces necesitas verlo, ¿no? Necesitas verlo. Yo he visto, ya tengo algunos años trabajando, casi de los 16 años, y he visto personas pues que ingresan a trabajar y realmente pues uno dice no se adaptó, ¿no? Finalmente no se adaptó a la organización, no se adaptó a los compañeros, él mismo se dio cuenta que no era lo suyo y entonces pues ninguna organización mejora si eh, su elemento más importante, que es el potencial humano, ¿no? Como le llaman, ¿no? Ahora, ¿no? Correcto. Otros le llaman recursos humanos. Sin su gente, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Sin su gente. O sea, si su gente no es gente que sume, entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar? A ningún lado, ¿no? Claro, claro, digamos, trayendo un poco tu comentario anterior, el refrán popular de escobita nueva barre bien, pues, ¿no? Que durante los primeros meses de relación laboral sí funciona al 100%. Ahora, justo con relación a eso que tú indicas que sería ilógico, pues, la eliminación del periodo de prueba, la legislación va en ese sentido. No sé si tú recuerdas bien, no recuerdo si es en la ley o en el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, antiguamente existía un supuesto de exoneración, ¿no? Que era, si yo accedo por concurso público, a mí ya no se me aplica el periodo de prueba, ¿no? Y recuerdo mucho que incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional indicando ello, pero esa, por ejemplo, ese supuesto de exoneración fue eliminado, ¿no? Se fue derogado realmente. Y ya hoy por hoy, si tú postulas por concurso público, incluso a cualquier empleo, sea sector privado o sector público, eso no te garantiza de que no te vayan a aplicar el periodo de prueba, ¿no? Por el contrario, o sea, sí es parte de, como bien dice, es algo de Dante, bien dice Dante, es algo esencial de la relación laboral. Me parece que tienes un Sí, delay. ¿me escuchas? No, Ahora sí, no, sí. sí te escucho, te escucho. Sí, sí, claro, sí, o sea, la ley del servicio civil, como tú sabes, pues sí establece igual también el periodo de prueba, o sea, puedes entrar por el concurso público más difícil que haya existido en la historia de este país y igual estás sometido al periodo de prueba, ¿no? O sea, y me parece totalmente razonable, ¿no? Eh, sí, hay algunos que pueden decir, no, pero que es un abuso, no es ningún abuso, o sea, se trata de que es lógico que veas un periodo de adaptación como tú mencionabas, ¿no? O sea, eh, igual, quizás solamente el examen, por ejemplo, ya que hablamos del sector público de alguna manera de los gerentes públicos, sí sea un examen riguroso, Ujú. ¿no? Eh, donde participan, digamos, hasta headhunters, o sea, sí hay un tema muy, 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 muy
Tuvimos un pequeño delay. Personal. Pero en una entrevista realmente no conoces nada de una persona. Sí, es cierto. Se requiere más, una evaluación un poco más constante y un poco más, en cuanto a tiempo es un poco más amplia, ¿no? ¿Me escuchas adelante? Creo que sería que hemos tenido más delay. No sé si soy yo o de repente Sí, qué es... bárbaro, Dios mío. Pero Pero bueno, rarísimo porque a mí no me sale absolutamente ningún mensaje, pero bueno, qué no me raro. sale ningún mensaje. A mí tampoco, pero bueno, Quizás esa es la señal. el internet está fallando en este momento, ¿no? Y esperemos que sí solamente sea eso. Pero bueno, vayamos avanzando un poco porque si no nos vamos a quedar con Te con los hice, te delays. hice una pregunta sobre los contratos sujetos a modalidad, antes de lo que respondiste al periodo de prueba. ¿Qué opinas sobre los contratos sujetos a modalidad? Para poder utilizarlos en la contratación me parece que son adecuados en realidad. Y responden siempre a una necesidad que se presenta en todas las empresas, ¿no? Por ejemplo, a grandes rasgos el inicio de incremento de actividades, ¿no? Cuando yo voy a empezar un negocio como empresa, si bien es cierto, puedo tener un estudio previo de cómo va a ir el negocio, pero no es el 100% y como bien hemos conversado, todo se ve en la práctica y puede ser que el negocio no vaya bien y no voy a tener contratación a tiempo indeterminado, por ejemplo, y si el negocio va mal, tengo que hacer todo un procedimiento de cese colectivo, porque por terminación colectiva objetiva de contrato de trabajo. Entonces allí se opera válidamente el contrato de inicio o incremento de actividades. O por ejemplo, tengo una cadena de farmacias, tengo que abrir una en una localidad en la cual no tenía ninguna participación y estoy ingresando a ese mercado. Evidentemente, al momento de abrir esa nueva sede, se me genera una causa objetiva, porque a esa sede tiene que ir a trabajar personas para atención al público y estas personas pueden ser personas nuevas, evidentemente. Y allí yo sí me acuerdo mucho que hemos conocido algunas sentencias sobre todo del norte, en donde la causa objetiva estaba, ¿no? Sí había una causa objetiva de contratación, pero que el razonamiento de los jueces era que a ese nuevo punto solamente podían ir trabajadores exclusivamente nuevos. O sea, toda la contratación nueva tenía que ir a ese punto de empleo. Un criterio, desde mi punto de vista, un poco cerrado, ¿no? Porque evidentemente si voy a abrir una nueva sede en un lugar donde no tengo mucha participación, en principio voy a necesitar un toque de antigüedad, un toque de una persona que tenga conocimiento de manejo del negocio, ¿no? Que pueda administrar adecuadamente si la demanda sube, si está por encima de lo normal, esta persona está suficientemente capacitada por la misma experiencia que tiene. Entonces puedo tener a una persona antigua allí y de repente ese puesto que se me genera por haber movido al administrador, por ejemplo, de la farmacia, dejo un puesto en el anterior, allí puedo contratar a alguien también, ¿no? Pero bueno, hay algunos criterios de los jueces que dicen, no, si va a salir un nuevo local, solo tiene que ser personal nuevo, y ahí sí me parece que es demasiado, demasiado sesgado, ¿no? Ahí tenemos que darle cierta razonabilidad a la contratación, saber que no es un tema de fraude, si estoy abriendo una farmacia es porque evidentemente tengo una cosa objetiva, y voy a requerir personal, ¿no? Y hay que darle un poco de lógica al negocio. Y me acuerdo Pero ahí también... básicamente lo que te dicen los jueces, discúlpeme Elías, es que tendrías que justificar por qué esa persona ya no siguió prestando servicios y por qué contrataste a otra, ¿no? Entonces no se entiende realmente lo que significa el plazo dentro de un contrato. O sea, si el plazo es válido, simplemente se cumple. No tengo por qué justificar de que por qué se extinguió el contrato, si justamente para eso está regulado el plazo y mi causa objetiva es válida, ¿no? Pero claro, estamos ya hace mucho tiempo en el derecho de los jueces, ¿no? No estamos en el derecho de la ley ni en el imperio de la ley, eso lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Claro, como que los jueces creaban esta figura de la obligación de contratar, ¿no? Mientras que tenga Exactamente. el incremento o el inicio de actividades, tengo que contratar, pero eso sí, no está previsto en ninguna parte de la ley, ¿no? Pero sí, sí es algo que ha salido de los jueces, ¿no? Y, Exactamente. y digamos, volviendo a la idea, a la pregunta que me indicaba sobre los contratos modales, son súper útiles porque, por ejemplo, tengo una persona que se va de descanso de pre y postnatal.
o una persona que por X motivo requiere una licencia por enfermedad mayor, imaginemos a 8 meses. Voy a tener un puesto de trabajo vacante, ¿no? A la otra persona no la puedo despedir porque está de licencia, ¿no? Justamente ahí opera la suspensión de contrato de trabajo, pero requiero operatividad, requiero manos para trabajar en ese puesto. Se me abre la posibilidad del contrato de suplencia, ¿no? Es razonable que tenga esta persona que va a reemplazar a otra a tiempo indeterminado. No, justamente la operatividad del negocio me dice que esta persona solamente va a estar o va a ser requerida por el tiempo que la otra esté bajo licencia, ¿no? Entonces, los contratos de sujetos a modalidad te dan esa cierta flexibilidad para poder atender a cada una de las necesidades. No es que sean 100% fraudulentos o sean una forma de evitar una estabilidad laboral, sino es que en realidad tenemos que analizarla como parte del negocio, ¿no? Parte de Es una que operatividad. los contratos bien utilizados son útiles para todos, para los trabajadores y para los empleadores, porque si no, si tú dices, no, vamos a sacar los contratos sujetos a modalidad, lo que vas a generar es más informalidad. Correcto. O sea, eso es lo que vas a generar, ¿no? Eh, sí, tú bien decías, el contrato de suplencia, ¿no? Y el contrato de suplencia es uno de que difícilmente imaginaría una razón para quitar el contrato de suplencia de cualquier sistema jurídico. O sea, ya si cuestionas el contrato de suplencia, que ya no tienes, realmente eres un fanático, ¿no? Del derecho laboral, ¿no? O sea, sí, o sea, sinceramente, o sea, me gustaría escuchar a alguien que argumente por qué el contrato de suplencia no debería existir entre nosotros como un contrato modal. Y no hay ninguna razón para quitarlo, y cualquier argumento que se quiera dar me parece que parte de una posición ideológica y fanática, no de una posición objetiva y razonable, ¿no? El de inicio de actividad también, oye, si voy a iniciar un negocio, no sé si me va a ir bien, pues. Entonces, si me va mal, ¿qué hago? O voy midiendo, pues, ¿no? O sea, aquí se sabe que en el Perú, de cada 10 empresas, dos duran 3 años y las otras 8 van cerrando antes de los 3 años. O sea, imagínate, de cada emprendimiento empresarial tienes el 20% de posibilidades de éxito, solo el 20%, y tienes el 80% de fracaso. Entonces, ¿por qué eso no se traslada y no se entiende esa lógica que está plasmada básicamente en los contratos sujetos a modalidad? Lo mismo el de necesidad del mercado. El de necesidad del mercado es un contrato que creo que solo la pandemia justifica extremadamente su utilización, ¿no? Porque claro, tienes un incremento coyuntural, digamos, eh, impensado de la producción. Entonces, claro, las empresas que vendían alcohol, mascarillas, qué sé yo, todo lo que estamos utilizando hoy que no utilizábamos hace 2 años, pues obviamente tienen que utilizar ¿por qué? Porque se acaba, mañana más tarde, ¿no? Dios me oiga, se acaba el COVID entre nosotros. Entonces, el día que se declare, la OMS declare el COVID como un virus que ha dejado de existir entre nosotros, ¿quién va a usar la mascarilla? Entonces, todos los trabajadores de esas empresas ya no tienen sentido entre esas empresas, por la sencilla razón que nadie va a comprar ya mascarillas, nadie va a utilizar, Ya la este, producción va a bajar, pues, definitivamente. obviamente, ¿quién ha usado una mascarilla en su vida antes salvo que sea personal médico, ¿no? Pero ¿quién usó una mascarilla en su vida antes de la pandemia? Nadie. O sea, Claro, por lo menos nosotros, acá ¿no? no. Acá no, En Chile sí obviamente, están acostumbrados allá por la China ya, producción. porque están muy acostumbrados a los virus, sí, pues, ¿no? A los virus aéreos, ¿no? Ay, tiene su nombre, Zombies. pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, tienen el SARS, el MERS, etc., ¿no? Entonces, tienen mini pandemias, ¿no? Entonces, pero aquí no. Entonces, pero no se entiende, ¿no? No se entiende. Entonces, lo que siempre se dice, no, que el trabajador siempre tiene. Claro, esa es la regla general. Pero eso está, cuando tú hablas de un trabajador a plazo indeterminado, estás hablando de un trabajador que tiene estabilidad laboral absoluta, que se entiende dentro de la lógica de una empresa que ya está posicionada en el mercado, que ya tiene una actividad, etc., ¿no? Pero si estamos hablando de empresas que su negocio es muy variable, que ha incorporado una nueva línea de negocio, o que está queriendo reemplazar gente, o que acaba de iniciar sus actividades, pues tienes que darle herramientas para la contratación de personal. Si no le das las herramientas, desincentivas la inversión, y si desincentivas la inversión,
Sin inversión, ¿qué vas a hacer? Pues no creas, pues. O sea, los puestos de trabajo no se crean con ganas. Los puestos de trabajo se crean con dinero. Y no con dinero del Estado, sino con dinero de los privados. Sin dinero de los privados, no nadie crea plata porque es el círculo, ¿no? Alguien viene, pone su platita, esa platita la agarras, creas un emprendimiento empresarial, ese emprendimiento empresarial tiene una finalidad determinada y el dinero da vueltas nada más. Es lo que se le llama el círculo virtuoso en la economía, ¿no? Entonces, Correcto. el dinero da vuelta nada más, ¿no? Da vuelta. Pero si no creas puestos de trabajo, ¿qué haces? Se- por ejemplo, ahorita, no sé si supiste que hay una minera que iba a invertir ahorita su planta de sulfuro, creo, y no, ha pateado su inversión hasta el otro año, hasta mitad No, del otro año. hay muchas empresas que no están reinvirtiendo. Claro, Entonces, porque imagina, reinvertir, claro, tiene un efecto doble, ¿no? Para el tema del empresario, evidentemente va a meter dinero a la empresa con la finalidad de poder tener alguna utilidad, ¿no? Entonces, claro, eso genera que lo que yo hubiese podido generar este año, este ejercicio 2020, el año pasado, por ejemplo, 2020, toda la ganancia, entre comillas, en general, lo que obtuve en el 2020, lo voy a destinar para la reinversión, ¿no? Para que la empresa siga creciendo. Claro, evidentemente eso tiene un efecto en los trabajadores, porque si reinvierto todo, las utilidades van a ser más chiquitas, ¿no? Pero claro, si ya vengo con el tema de que no tengo estabilidad, no reinvierto la plata, voy a hacer la redistribución de utilidades con los trabajadores un poco más elevada, pero la finalidad justamente es sacar también la utilidad de la empresa, ¿no? Y el temor que está generando el tema político hoy en día genera lo que tú dices, que no se reinvierta, que algunas empresas decidan no participar en concursos públicos para ampliar, por ejemplo, redes de comunicaciones o para poder hacer inversión más o menos fuerte. Ya no se va a poder hacer eso, ¿no? Y justamente eso te lo da el tema, lamentablemente, político, el manejo político ahora, ¿no? sí, es lamentable que hables de contratación laboral. Ahorita realmente lo estamos viendo nosotros. No hay tanto ímpetu para contratar a nadie, sino por el contrario, ¿no? Por el contrario, hay mucha fuerza para la desvinculación. Entonces se están perdiendo puestos de trabajo. Y esto que tú decías de que, claro, ¿por qué las empresas reinvierten, prefieren reinvertir sus utilidades en el crecimiento del negocio, no en los trabajadores? Quizás será porque si le das un sol al trabajador un año y se lo vuelves a dar el otro año, ¿será que por criterio de los jueces los estás obligando a dárselos para toda la vida? ¿No será Ujú. eso? ¿No tendrá algo que ver eso? ¿No será que estamos interpretando el artículo 19 de la ley STS de que las gratificaciones extraordinarias si un empleador la da 1 y 2 años, se naturalizan y se convierten en remunerativas y además tendrías que pagarla forever and ever? Entonces, hay suficientes desincentivos para dar dinero a los trabajadores. Eso no se dice. ¿Por qué No las está empresas no dan funcionando. dinero? Porque cuando consultan a un abogado, el abogado lo que hace es decirle todas las contraindicaciones, hablando en términos médicos, ¿no? O todas las consecuencias jurídicas que puede traer el otorgamiento. Entonces, qué interesante sería, por ejemplo, que hoy, hace poco, estuve hablando sobre propuestas de reforma del despido, ayer o anteayer, pero esto qué interesante sería que, por ejemplo, se modificara el artículo 19A y que se le permita a las empresas dar gratificaciones extraordinarias durante 5 años seguidos, ponte, sin que se desnaturalicen. Oye, qué excelente, pues. Te doy gratificaciones extraordinarias y no va a pasar nada. Tengo la seguridad de que te doy dinero, si fue bien a la empresa, si logramos los objetivos, te doy un dinero. Ya, ese dinero significa que me lo tienes que dar el año siguiente, no. Y demos un plazo tope 5 años. Ya Ujú. 5 años, ya al sexto, ya pues la empresa verá, ¿no? Pero Sí, ya no, damos y no incentivos se para dar demora, dinero. Sí, pero acá es correcto. todo lo contrario, ¿no? Y luego nos quejamos, no, pero ¿por qué los empresarios no dan dinero? ¿Por qué no suben los sueldos? ¿No será que no se suben los sueldos porque por cada sol que se le incrementa al trabajador me cuesta ese sol 50 céntimos más o 60 céntimos más? O sea, si yo a Elías le quiero subir 500 soles, en realidad no me cuesta 500 soles, Elías. Me cuesta 750, casi 800 soles. Entonces, Sí. imagínate, para que tú solamente te des una idea. Oye, ¿por qué no me incrementan mis 500 soles? Es que en realidad no cuestas, esos 500 soles no cuestan 500 soles mensuales.
cuestan 850. ¿Por qué? Por los sobrecostos que tenemos, y si a eso no le adicionamos los sobrecostos creados por decisiones judiciales. Que son peores, que son peores, ¿no? Pero bueno, es un poco el desincentivo legislativo y judicial que tenemos en el tema de la relación laboral que termina paralizando algunas cosas, ¿no? Lo que tú dices ciertamente dinamizaría mucho el mercado, ¿no? Porque ya tienes más dinero, más efectivo las personas y pueden generarse mayores fuentes de empleo incluso, ¿no? Porque esas personas a su vez pueden hacer determinadas obras en la interna y generan más empleo para otras empresas y así, una cadena que se puede hacer bastante fructífera. Pero bueno, oye, se nos va nuevamente avanzando el tiempo, como siempre, lamentablemente. Eh, ¿Qué te parece si agotamos el tema de las cláusulas especiales en la contratación, ¿no? Que para poder cerrar un poco el tema, porque hemos hablado bastantes cositas chiquitas que son muy interesantes. Ya hemos hablado del pacto de permanencia. ¿Qué otro tipo de pactos le podemos incorporar dentro del contrato de trabajo? Mira, uno que está muy, entre comillas, de moda como consecuencia de la no presencialidad o de la virtualidad, aunque esto, bien, conforme nos venimos vacunando, esto quizás, digo, vaya a ir cambiando, ¿no? De a pocos a una presencialidad mixta, ¿no? A una prestación de servicios mixta, ¿no? No creo que se abandone por completo ni la virtualidad ni la presencialidad, quizás estamos más yendo a un sistema mixto, pero el de confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, el pacto de confidencialidad. O sea, muchas personas ya tienen sus casi oficinas en su casa y con acceso a información de la empresa, pero desde su casa y no Ujú, necesariamente con los controles que podría tenerse dentro de el centro de trabajo. Entonces, el pacto de confidencialidad es muy importante, ¿no? El pacto de confidencialidad es muy importante porque eh, ya no tienes una supervisión tan directa, tienes una ujú. supervisión más indirecta y casi desde la computadora. Entonces, el pacto de confidencialidad, por ejemplo, podría garantizar la reserva de la información, la no fuga de información reservada de la empresa o de a datos personales de los clientes, entre otras cosas. Imagínate, por ejemplo, las personas que trabajan en entidades financieras, eh, qué sé yo, ¿no? En empresas de seguridad, etc. Entonces, claro, el pacto de confidencialidad es muy útil, pero hay que adecuarlo obviamente a cada puesto de trabajo, ¿no? Eso sería lo mejor. Lo que se suele hacer es cláusulas tipo, ¿no? De confidencialidad. Pero creo yo que lo mejor es esa cláusula de confidencialidad, adaptarla a cada puesto de trabajo, porque cada puesto de trabajo tiene particularidades donde habría que reforzar o soltar un poco la cláusula de confidencialidad, ¿no? Si tú eres el jefe de sistemas, por ejemplo, de una empresa, o sea, tú realmente eres hoy en día el amo y el señor de la empresa, sin ser el gerente general, ¿no? Tienes toda la Tienes, empresa en tus manos. toda la empresa está en tus manos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? O sea, ahí un pacto de confidencialidad común no es útil. Uy, ahí hay que poner 1000 candados, ¿no? Porque estamos hablando nada más y nada menos que el jefe de sistemas de una empresa. Ahora, si a eso le agregamos el jefe de sistema de una empresa, de una entidad financiera, no, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el pacto de permanencia es uno, el pacto de confidencialidad es otro. Esto no está regulado en nuestra legislación, así que el pacto de confidencialidad podría ser lo que conversábamos, ¿no, Elías? O sea, la autorregulación de intereses. O sea, ahí el empleador es el que tiene más interés en que su información no se vaya, ¿no? Y en proteger su seguridad de la información, básicamente, ¿no? Eh, Correcto. el otro tenemos el de exclusividad, ¿no? Me dio risa que estaba dictando clase a trabajadores judiciales de una corte del país y justo salió una broma, ¿no? Que alguien dijo como, no, no se preocupe, doctor, porque acá ningún servidor judicial realiza actividades adicionales a sus labores, ¿no? Ni el patrocinio. Espero, dijo el juez, ¿no? Espero que ningún trabajador realice patrocinio de ningún proceso judicial.
Claro, era una broma, porque claramente los servidores judiciales tienen, por ley, por mandato de la ley orgánica del Poder Judicial, exclusividad. O sea, solo pueden realizar las labores propias del Poder Judicial, no pueden patrocinar a nadie, salvo obviamente causa propia de algún familiar directo, pero las exclusiones, o sea, las excepciones que están en la ley. Pero también se puede utilizar el pacto de exclusividad no solamente en los trabajadores públicos, ¿no? Sino también en circunstancias en las que ello sea razonable, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si tú contratas a un trabajador y este trabajador es como que muy llamativo en el mercado, eso ocurre, por ejemplo, en los artistas, ¿no? Un artista es un trabajador, solo que tiene un régimen especial, ¿no? Que es el régimen del artista. Cuando tú ves, ellos normalmente tienen pactos de exclusividad. ¿Por qué? Porque si tú eres la estrella, por ejemplo, el canal X, no quieres que Ujú. tu estrella salga en el canal Y. ¿Por qué? Porque eres el símbolo, eres la cara, eres la imagen, eres, Ah, tu nombre suena y automáticamente se se relaciona asocia. con el canal, se asocia con el canal. Si Ujú. apareces en todos los canales, ya es como que, ¿no? Ya, o sea, ya no No sé es cómo cierto. llamarle eso, pero ya, no sé, eres de todos los canales, no, pues, ¿no? O sea, eres como que imagen. Entonces, el pacto de exclusividad es un pacto interesante cuando esta situación eh, es razonable, ¿no? No significa que en todos los puestos de trabajo pueden aplicarse el pacto de exclusividad, porque el pluriempleo también es un derecho del trabajador. Si el trabajador luego de su jornada de trabajo tiene otro empleo, claramente podría hacerlo, siempre y cuando no sea incompatible, obviamente, con el primero. Pero no hay un mandato legal, por lo tanto tendría que pactarse, y ese pacto tendría que ser, o sea, en el sector privado me refiero, en el sector público si hay normas, pero en el sector privado tendría que pactarse. Y si se pacta, tendría que ser razonable, ¿no? O sea, tú tendrías que justificar por qué ese trabajador realmente solo puede prestar servicio para ti y nadie más que para ti. O sea, tiene que ser tuyo, 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 tuyo y de nadie más, ¿no? Como dicen, ¿no? Tienes que justificarlo, ¿no? No es que no es que yo quiero que nadie lo vea, nadie lo toque, nadie lo mire, no. Tienes que justificar por qué, ¿no? Por qué es que este trabajador solo puede ser tuyo y de nadie más, ¿no? Y luego Elías, a ver, para ir cerrando, el de no competencia, ¿no? Elías, ¿tú qué nos puedes decir del de no competencia? Oye, antes de cerrar la competencia, para cerrar lo otro sobre el tema de la exclusividad, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de tiempo parcial, te dice algo que no es tan compatible con la exclusividad, ¿no? Porque yo recuerdo, o sea, no es una regla, no es una ley, pero por lo menos en la práctica, los trabajadores a tiempo parcial son estudiantes. No son estudiantes que dedican un tiempo durante la mañana de repente para tener su jornada académica y durante la tarde y noche pueden tener esto que ponemos entre comillas, cachuelo, a través de part-times, ¿no? Y pueden estar trabajando en varias corporaciones o en varias empresas al mismo tiempo para poder solventar los estudios, ¿no? Es algo, allí, por ejemplo, sería, si se pone el caso ante sede judicial o inspectiva, quizás sería bastante irrazonable tener una exclusividad con part-time, pues, ¿no? Ahí sí no habría mucho, me dará un caso Interesante. específico, ¿no? Pero, digamos, a primera vista te dicen que no, a primera vista en general, ¿no? Claro, claro, sí, pues no, interesante, ¿no? Sí, no, sobre todo si es part-time, claro, podría hacer dos trabajos, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, le alcanza el tiempo suficientemente, ¿no? O sea, trabaja 3:45 en uno y luego va a clases y quizás en la noche hace otro trabajo, ¿no? Por eso, muy bien lo has dicho, hay que, en cada caso en concreto habrá que evaluar si es razonable el pacto de la exclusividad, ¿no? O sea, no Claro, es aplicable para todos, porque si fuera para todos, mañana más tarde, todos los empleadores del Perú, exclusividad y ya se acabó el problema y ya no puedes trabajar para nadie más. No, no es así, ¿no? En cada caso hay que evaluarlo, ¿no? exacto, exacto. Entonces, con relación a lo que tú me preguntabas sobre el pacto de no competencia, es justamente que no puedas hacer la misma actividad que tu empleador, ¿no? Que no ingreses a esa competencia. Básicamente se traduce en no hacer la misma actividad. ¿Por qué? Porque, claro, imaginemos, ¿no? Pueden decirme, oye, pero yo de repente no tengo la misma capacidad distributiva que tiene mi empleador para colocar bienes en todo el país.
¿no? Pero de repente tú estás acopiando todos los bienes del empleador para hacer una especie de exclusivo y en realidad estás manejando todos los precios dentro de la realidad en la cual desempeñas tu negocio, ¿no? O de repente utilizas, pues, la información que va de la mano con el otro pacto que tú has indicado, para poder identificar cuáles son los proveedores de tu empleador. Tú pones tu negocio, contratas a los mismos proveedores y vendes a un precio mucho menor que tu empleador. No, no, Claro, no interesa. claro, imagínate que tú trabajas, no sé, en una ferretería, para que la gente no se entienda. Trabajas en una ferretería, tienes tus proveedores, todo, y no se le ocurre al trabajador mejor idea que poner su propia ferretería. Eh, claro, o sea, yo lo felicitaría al trabajador por el emprendimiento, pero lo que tiene que hacer es renunciar y abrir su propia ferretería, ¿no? O sea, no puede a la par, este, trabajar en la ferretería, ser trabajador de la ferretería y a la misma vez competir con su empleador, con su ferretería, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. claro, pero ojo que ya, eso está claro porque la ley nos permite, como, nos establece como falta grave la competencia desleal, ¿no? Pero, ¿qué opinas del pacto de no competencia postcontractual? Ah, el no laborar en otra empresa o no hacer las mismas labores que hace tu empleador. Yo creo que sí es válido, pero va muy de la mano con el tipo de información que has manejado. ¿No? Pero no es lo mismo hacerle un pacto de no competencia sin desmerecer nuevamente el puesto, ¿no? Con el personal de seguridad que tenía en la puerta del negocio, a que lo haga con el contador o con el gerente de administración y finanzas que tenía en la empresa. Mira, tú te pones un caso coyuntural, ya ahorita que yo que estoy metido en tema de las vacunas y todo este tema, ¿no? ¿Tú te imaginas hay una científica que fue la que venía investigando hace muchos años el prototipo del ARN mensajero, ¿no? O sea, el ARN mensajero como plataforma de vacuna no es de reciente data, o sea, esto ya viene siendo investigado hace 10 o 15 años. Claro, entonces, supongamos Pfizer y Moderna, que son las que utilizan al menos hasta el día de hoy esta plataforma, obviamente tienen interés, o sea, claro, tendrán 1000 pactos con estos trabajadores, con los científicos top que ven este tema, pero en cualquier momento, esta científica o quien sea se puede ir. O sea, o sea, tenemos la libertad de trabajo y cualquiera se puede renunciar, no te pueden maniatar para que trabajes para nadie, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, supongamos que esta científica se va y resulta que Sinopharm, por ejemplo, dice, yo quiero hacer ahora mi ARN mensajero. Claro. Entonces, claro, Pfizer podría decir, oye, oye, antes que esto nos pase, o sea, antes que, ¿no? Que nuestro negocio, porque obviamente los chinos lo van a hacer más rápido y más barato, ¿no? Así, ¿no? O sea, más rápido y más barato. No, no. Yo celebro con mi grupo de científicos un convenio de no competencia postcontractual para que en 5 años, por ejemplo, no trabajen para nadie, para ninguna farmacéutica, ¿no? Eh, y ya, y si queremos hacerlo más soft, en la elaboración de ninguna vacuna, ¿no? Ya, puede trabajar en una farmacéutica para otra cosa, pero quizás para la elaboración de ninguna vacuna. Entonces, así de esa manera Pfizer como que controla un poco lo que puede pasar luego. ¿Cómo ves esto? ¿Qué parámetros quizás la jurisprudencia tendría que tener en cuenta? Porque estos son líos Claro, ahorita estamos poniendo un caso obviamente muy coyuntural, muy grande, pero esto ocurre en las empresas, ¿no? O sea, sus talentos se van y claro, hay una preocupación por la fuga de información, que tú no puedes sacarle el chip al trabajador y decirle ya, no, no te acuerdes de todo lo que has aprendido aquí, ¿no? Correcto. Pero tratas de asegurar tu inversión de alguna manera a través del pacto de no competencia postcontractual, ¿no? ¿Tú qué alcance nos podrías dar, Elías? Y discúlpeme este ejemplo de la farmacéutica, No, pero no, y es algo es un interesante, tema, ¿no? es un tema válido y en realidad pasa, y no pasa tan lejano de nuestro campo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudios de abogados también suele ocurrir el tema, por ejemplo, de la elaboración de determinados tipos de contratos, porque no todos los contratos son iguales, ¿no? Tenemos una protección extranjera, por ejemplo, una inversión acá importante de una APP, entonces sí requerimos unas determinadas cláusulas especiales que de repente se tuvieron que armar para ese tipo de contrataciones. Y el abogado encargado se va de repente a otro estudio y claro, va a tratar
llevar al mismo cliente, ¿no? Ahí justamente viene el tema de la no competencia postcontractual, ¿no? que también la puedes aplicar válidamente. Y yo considero que sí es válido ese tipo de pactos. Lo que sí deberíamos tener como parámetros es el tipo de trabajador que teníamos, la información a la cual accedía y el tema también del contrato con los clientes. Y finalmente, el tema de alguna retribución, ¿no? No específicamente de repente decir, oye, por la no competencia posterior te doy tanto dinero, no, sino que ya venga dentro del contrato de trabajo establecido entre las otras obligaciones de la no competencia, que su sueldo va a ser mucho más encima del mercado. Que son elementos que te van a ayudar un poco para poder justificar. Pero me parece que serían los parámetros que tomaría en cuenta al momento de analizar ese tipo de validez de contratación de no competencia postcontractual. Lo que sí me queda claro, Elías, para ir cerrando, porque nuevamente el tiempo nos ganó y disculpen porque la red lamentablemente pues no depende de nosotros, uno hace su mejor esfuerzo para que no pase nada, pero bueno, ya es un tema de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Y siempre hay una primera vez, pero es que necesitamos regular estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no es que España sea la panacea, pero el Estatuto de los Trabajadores lo tiene regulado casi la gran mayoría de pactos ya hace muchísimos años. Y Correcto. aquí tenemos 30 años desde que se modificó la legislación laboral o se creó la legislación laboral moderna, digamos, no la anterior, que la verdad que traía excesivo retraso y desincentivaba cualquier tipo de inversión, sino la legislación laboral moderna, pero no nos hemos, o sea, obviamente estas cosas merecen un tratamiento normativo, ¿no? Y yo creería que el Congreso debería ya ponerse a pensar, poner las barbas en remojo y ver, oye, creo que necesitamos regular estos pactos que se dan en la realidad, pero no tienen regulación. Quizás habría que analizar qué podría ser mejor, regularlo o mejor dejarlo así como está. Porque quizás, sí, no sé si el Congreso puede hacer algo peor, ¿no? Mejor dejarle a las partes que lo regulen y que los jueces lo controlen, a que sea el Congreso el que lo regule y termine más bien matando estos pactos, ¿no? No sé, pero Correcto. algo hay que hacer, por lo menos hay que discutirlo y el legislador es el legislador democrático, ¿no? Nos guste o no, aunque algunas posiciones no parecen muy democráticas, pero es supuestamente la representación nacional, entonces tendría que discutirse estas cosas, ¿no? Y no estar sacando proyectos de ley como que eliminar la tercerización, eliminar la intermediación, sin tener la mínima idea de lo que se está haciendo, ¿no? Yo respeto a las personas, pero no comparto sus ideas. O sea, las Correcto. personas son incuestionables, pero las ideas obviamente son debatibles. Y realmente la ignorancia es el peor cáncer que tenemos hoy, el peor problema que tenemos hoy. O sea, el primer problema que tenemos es el COVID, el segundo es la ignorancia. Y lamentablemente ese es más grave, porque no se cura con vacuna. No hay ninguna vacuna que nos libre de la ignorancia. Eso solo se cura, disculpen esta catarsis, ¿no? Pero la verdad que ya incomoda la ignorancia, ¿no? Es O sea, parte de... la ignorancia es la mayor de la más atrevida de todas, ¿no? Es el peor cáncer que podemos tener, casi con metástasis, y realmente mientras sigamos con gente así, en altos puestos del Estado, vamos rumbo a un destino no deseado y no merecido, creo yo, no merecido sobre todo. Nos merecemos un mejor rumbo, pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas o meses, ¿no? Claro, un poco de análisis racional, ¿no? Uno, cuando ve los proyectos de ley, termina de caerse al estilo Condorito, aunque de repente a uno no le guste Condorito, pero se cae de espaldas uno cuando ve el análisis costo-beneficio, ¿no? Y ese es el kit, en realidad, el núcleo del proyecto de ley, ver qué es lo que estamos ganando con esta nueva proyección y en realidad todo se traduce a este proyecto no le generará mayores gastos al Estado peruano. Y ojo que la ¿Verdad? ignorancia no tiene que ver necesariamente solo con la carencia de conocimientos o de formación profesional. Hay, y creo que no es necesario individualizarlo, personas en el Congreso que pueden haber estudiado alguna profesión, pero Uy, creo que se quedó otra vez en stand-by. realmente siguen siendo ignorantes en el tema médico. Pero no soy médico, pero ¿qué haría? Me asesoro. Para eso tengo asesores, ¿no? Me asesoro. Entonces, creo que de verdad es una cifra de terror entre nosotros
que tengamos hoy 22 o 23% de la PEA formal. Es realmente un desastre. Es un desastre. Y cuando estábamos en 30%, ¿no? ¿Por qué? Por esas normas, pues, que piensan que reivindican derechos y protegen, no protegen, destruyen puestos de trabajo. Las normas laborales hace 15 años por lo menos, lo único que hacen son destruir puestos de trabajo y desincentivar la inversión. Entonces, eso es lo que necesitamos, porque siempre se piensa que el empleador es la minera, la empresa de petróleo, no, las grandes empresas son apenas el 3 o el 4% de los empleadores. El 90% de las empresas en el Perú son micros y pequeñas empresas. El señor de la bodega, el señor de la ferretería. Entonces, desincentivamos todo, Elías, y la verdad que es la primera vez que hacemos esta catarsis en sábados laborales. La verdad que estoy cansado, porque últimamente estamos viendo mucha desvinculación y la verdad que a uno le apena que proyectos empresariales interesantes no se estén llevando a cabo y no se estén creando puestos de trabajo por posiciones ideológicas, la verdad, bastante trasnochadas, ¿no? Claro, y algo que lo podemos ver directamente fue en esa eliminación de la suspensión perfecta, ¿no? Por ejemplo, ya hasta el 1 de octubre o hasta la primera semana de octubre se puede utilizar la suspensión perfecta. Oye, y el sector turismo, o sea, ya se reactivó al 100% el sector turismo como para que no puedan seguir utilizando la suspensión perfecta. Estás obligando a ese empresario a traer a los trabajadores, entre comillas, a labores o en todo caso tenerlo en remoto, pagando la licencia con goce de remuneraciones, pero desfalcándole totalmente el patrimonio. O sea, finalmente esa empresa no se va a poder recuperar y lo que va a seguir es ir a la quiebra. Me Por no liquido, cierro, me me liquido, liquido ya está, y quito la fuente de empleo. ya está. O sea, ¿se analizó el sector turismo? No. Simplemente se quiso eliminar la suspensión perfecta y se eliminó. No, no se analizó ¿Cuántos nada. sectores hay, no, Elías? El sector turismo, el sector diversión, el sector, qué sé yo, las aerolíneas también lo mismo, porque obviamente sin turismo, pues hay menor cantidad de viajes, qué sé yo, el sector de restaurantes también. La vez pasada en gestión leía la cantidad de restaurantes que han cerrado en toda la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente sigue, o sea, claro, hay muchos que van y viven como si nunca hubiera existido el COVID, pero hay muchísimas personas que no y prefieren hacer su delivery. Entonces, claro, no todos los restaurantes terminan siendo costeables con un sistema de delivery. Si no tienes atención presencial, simplemente no te dan los números, no te dan los números y no te dan los números. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? Qué bonito sería que un día, espero pronto, una especie de rayo, ¿no? Atraviese la mente de nuestros padres de la patria y del poder ejecutivo y que se den cuenta de lo que le están haciendo al país, porque el país no va a soportar esto. Estoy seguro que no lo va a soportar porque ya se están viendo las consecuencias al corto plazo. No quiero imaginarme al mediano plazo y no nos merecemos realmente esto, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo. Tenemos varias cosas por modificar y en lugar de modificar para bien, estamos cavando nuestra propia tumba, pues en cada uno de los contratos. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora, amigos. Esperamos que realmente caiga ese rayo. Esperemos para iluminar, esperemos para iluminar y podamos mejorar un poco el tema laboral, ¿no? Que de verdad es lamentable que lo que tengamos que hablar de contratación sea aplicable pues al 1 o 2% de la población, o al 20%, perdón, de la población, cuando en realidad debería ir hacia los más, hacia los porcentajes mayores, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy. Y ya estamos cerrando la edición de Sábados Laborales. Agradecerles nuevamente a todos por la participación y el acompañamiento en esta catarsis también final. E invitarlos, ¿no? Antes tenemos un evento el día jueves, adicional a Sábados Laborales. Efectivamente, Elías, creo que esa es la cereza del día de hoy, luego de la catarsis. El día jueves seguimos con la catarsis, ¿no? Porque el día jueves vamos a hablar de los principales pronunciamientos judiciales en materia laboral que se han expedido en, en el último año, o sea, en el 2021 y quizás alguno de finales del 2020. Un poco la idea es hacer una revisión obviamente sintetizada, pero de los principales pronunciamientos que han sido, la verdad, algunos más llamativos que otros,
y analizarlos, ¿no? Analizarlos, discutirlos y poner en conocimiento de la comunidad jurídica, y esto forma parte de una actividad oficial del estudio, y los invitamos este jueves para formar parte, que nos sigan en este webinar, que también nos va a acompañar nuestra jefa y socia, Cristina Oviedo. Es cierto, vamos a conversar el día jueves. Esto se requiere una inscripción. Vamos a dejar el enlace de la inscripción en esta página. Sin perjuicio, ellos pueden ir ustedes a la página del estudio Payet, Ricawi Pérez. Ahí van a encontrar también el enlace para la inscripción. Y vamos a tener ahí varios pronunciamientos que son principales y preocupantes también, ¿no? Tanto en la Corte Suprema como que de alguna corte superior que siempre son bastante activistas, me parece que es el término, ¿no, Dante? Y Sí, ya vamos a mejor no sigo, porque ya en mi última clase que dicté hace poco también hablé del activismo judicial, así que ya mejor prefiero no decirlo, pero estamos haciendo daño. Realmente algunos jueces le están haciendo daño al sistema de relaciones laborales, eh, pero bueno, menos mal no son la mayoría de nuestros jueces, menos mal, eso no ha cambiado, y hay que seguir en esa lucha, ¿no? Que la mayoría de nuestros jueces sean jueces neutrales, objetivos y apegados a la ley y a la Constitución, y no a afanes personales o políticos bastante discutibles. correcto. Hay mucho protagonismo, ¿no? Pero bueno, quedan todos invitados a la actividad del día jueves. El próximo sábado vamos a conversar ya a profundidad de contratación temporal, Dante, inicio de incremento de actividades, necesidades de mercado, reconversión empresarial. Ya vamos a conversar un poco más a detalle con algunos pronunciamientos judiciales para ver el manejo y algunas locas ideas que surgen en algunas sentencias judiciales también. Así que quedan invitados para ambas actividades y conmigo y con Dante es hasta el día jueves y luego hasta el día sábado. Muchas gracias, Dante, Cuídense por mucho, que todo. estén bien. Cuídate, Elías. Chao, chao.